Continuando con nuestros problemas de segunda ley de Newton vectorial y fuerza de fricción, tenemos que una fuerza horizontal de 200 newtons arrastra un bloque de 12 kilogramos a través de un piso, donde el coeficiente de fricción es de 0.4. Determina la aceleración resultante. Bueno, al igual que en todos nuestros problemas, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestros datos. Tenemos que la fuerza que mueve el bloque es de 200 newtons. La masa del bloque es de 12 kilogramos. El coeficiente de fricción cinético es de 0.4. Y este problema nos está pidiendo la aceleración. De la figura observamos que ya tenemos las 4 fuerzas presentes. Tenemos la fuerza que jala al bloque, tenemos la fuerza de fricción que aplica en el sentido opuesto al movimiento, tenemos el peso del bloque y posteriormente el piso reacciona con una fuerza perpendicular llamada fuerza normal. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos que un diagrama de cuerpo libre es un sistema coordenado donde vamos a ubicar las fuerzas que aparecen en la figura. Y estas fuerzas, todas ellas van a partir del origen. Entonces, la primera fuerza que tenemos es una fuerza F, que forma un ángulo de 0 grados con la horizontal. Posteriormente, tenemos la fuerza normal, que forma un ángulo de 90 grados. Posteriormente tenemos a la fuerza de fricción, que está ubicada sobre el eje, la parte negativa del eje X. El ángulo que forma es de 180 grados. Posteriormente tenemos al peso, y el peso forma un ángulo de 270 grados. Ahora, para encontrar la aceleración vamos a aplicar la segunda ley de Newton vectorial. Esta ley nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración en su forma vectorial. Ahora, los vectores tienen dos componentes verticales y componentes horizontales. Por lo tanto, la fórmula anterior se descompone por componentes. Sumatoria de componentes horizontales es igual a masa por aceleración en X, y sumatoria de componentes verticales de las fuerzas es igual a masa por aceleración en Y. Vamos a desarrollar cada una de esas fórmulas con las fuerzas y con los ángulos ya indicados. La primera parte, escribimos nuevamente nuestra ecuación: sumatoria de componentes horizontales de las fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a ubicar todas las fuerzas. Entonces comenzamos. La fuerza F se va a multiplicar por el coseno de 0 grados. Posteriormente va a ser la fuerza normal multiplicada por el coseno de 90 grados, más la fuerza de fricción por el coseno de 180 grados, más el peso por el coseno de 270 grados. Esto es igual a masa por aceleración en X. De aquí se van a simplificar algunos valores. Por ejemplo, el coseno de 0 grados es igual a 1, el coseno de 90 grados es 0, por lo tanto todo ese producto es 0. El coseno de 180 grados es menos 1, el coseno de 270 grados es 0, por lo tanto todo ese producto es 0. Lo cual nos simplifica nuestra ecuación. Entonces F por 1 va a ser F más 0 menos F minúscula, y esto es igual a masa por aceleración en X. Ahora,
No sabemos, el problema no nos da la magnitud de la fuerza de fricción, pero nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual al producto de un coeficiente por la fuerza normal. Entonces, sustituyendo en la fórmula anterior, tenemos que la fuerza horizontal menos el coeficiente por la normal es igual a masa por aceleración en x. Ahora, desconocemos el valor de la fuerza normal. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar la otra ecuación que se deriva de la segunda ley de Newton vectorial. Entonces, vamos a realizarlo. Tenemos que sumatoria de componentes verticales de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración en y. Desarrollando, vamos a trabajar con las mismas fuerzas, con los mismos ángulos, pero ahora las componentes verticales se obtiene con la función o razón trigonométrica seno. Entonces tendremos que va a ser la fuerza F por el seno de 0 grados más la fuerza normal por el seno de 90 más la fuerza de fricción por el seno de 180 más W por el seno de 270 y eso es igual a masa por aceleración en y. Nuevamente aquí se van a simplificar algunos valores de las funciones seno y coseno. El seno de 0 grados es 0, por lo tanto todo ese producto es 0. El seno de 90 es 1. El seno de 180 es 0, por lo tanto todo ese producto es 0. El seno de 270 es menos 1. ¿Qué es lo que obtenemos de esta ecuación? Bueno, lo que nos va a quedar es que va a ser la fuerza normal menos el peso. Esto va a ser igual a masa por aceleración en y. Ahora, tomando un resultado del problema anterior, en este caso tenemos que el bloque se mueve solamente en el eje horizontal. El bloque no se mueve verticalmente, no tiene ningún movimiento en el eje vertical. Entonces vamos a argumentar que la aceleración es en y. Entonces tenemos lo siguiente. Como el bloque no tiene movimiento vertical, la aceleración en y es 0. Y eso nos conduce a lo siguiente, que la fuerza normal menos el peso es 0. Por lo tanto, la fuerza normal es igual al peso y el peso a su vez es igual al producto de masa por gravedad. Entonces, ya puedo sustituir este valor en la última ecuación que obtuvimos de la suma de componentes horizontales. Entonces procedamos a realizarlo. Entonces teníamos lo siguiente, que era la fuerza F menos el coeficiente por la normal. Este es igual a masa por aceleración en x. Entonces, sustituyendo, tenemos que F menos el coeficiente por la masa por gravedad es igual a masa por aceleración en x. Y como nuestro objeto se está moviendo de forma horizontal, esta aceleración que tenemos aquí, la aceleración en x, es nuestra incógnita. Por lo tanto, la masa vamos a pasar al lado izquierdo dividiendo, lo cual nos va a quedar que F menos el coeficiente por masa por gravedad entre masa es igual a la aceleración en x. Vamos ahora a sustituir los valores. Tenemos que la fuerza de fricción tiene un valor de 200 newtons menos el producto de 0.4, que es el valor del coeficiente, por la masa de 12 kilogramos, por el valor de G, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y todo eso va a estar dividido entre la masa, que son 12 kilogramos. Vamos a introducir estos valores en nuestra
calculadora. Vamos a efectuar la operación. Entonces, ya tenemos el resultado. Tenemos que la aceleración es de 12.74 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta es la aceleración, este es el valor que estábamos buscando.